Muy buenas noches con todos. ¿Me confirman, por favor, si tienen un buen retorno del audio? Muy bien. Bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a una clase más de este diplomado de urgencias hospitalarias. El día de hoy con un tema de igual de gran importancia, como es la lesión renal, ya sea esta aguda o crónica. Es una enfermedad, una patología que nos ha costado durante los últimos años llevar un buen control, un buen manejo, a pesar una vez más, la adherencia del tratamiento de pacientes que van a desencadenar una insuficiencia renal que tienen como factor de riesgo, ya sea pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes insuficientes cardíacos, que de igual forma tengan un mal hábito dietético que a la larga van a ser, como mencionamos anteriormente, factores de riesgo que van a desencadenar una lesión o injuria renal. Hablo de estas dos palabras porque últimamente, según las últimas guías, según las últimas revisiones, se ha dejado de utilizar la palabra de insuficiencia, eh, como anteriormente la llamábamos, como una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal aguda, porque el término insuficiente estaría más bien enfocado a la etapa terminal de un fallo renal. Entonces, en un paciente de que en primera instancia solo desarrolla una lesión que puede ser reversible, entonces no estaría bien catalogado como una insuficiencia, porque en realidad habría que enfocarnos en tratar la causa, la gente que está provocando de que esté provocando una lesión renal. Entonces una vez tratado, una vez enfocado el tratamiento a revertir esa causa, entonces el riñón en adelante va a funcionar normalmente. Entonces el término insuficiente en la actualidad cada vez es menos utilizado y lo reemplazamos por el término de lesión o injuria. Muy bien. Seguimos. Bien, al hablar de definición, en primera instancia enfocándonos a la lesión renal aguda, más adelante de igual forma trataremos a la lesión renal crónica, la renal crónica como tal, definiendo a la lesión renal aguda a una disminución abrupta de la función renal, lo que va a resultar en lo que resulta la retención de urea y otros productos de desechos nitrogenados y en la desregulación del volumen extracelular y electrolitos. Otra definición tenemos a la disminución en la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho, que puede ser instaurada en horas o días. Llamamos a una lesión renal aguda cuando el periodo de afectación va más allá de 24 a 48 horas. Definimos de igual forma que únicamente como una clasificación breve en cuanto se refiere a la tipología, ya sea esta crónica aguda o subaguda, decimos de que la lesión renal subaguda estaría entre 48 horas y 3 meses, y más allá de 3 meses ya lo catalogaríamos como una enfermedad renal crónica. Eh, a lo largo de los años, ha habido muchas clasificaciones para tratar de eh, diagnosticar, para tratar de clasificar los riesgos, la
la estadificación de la enfermedad como tal. Como comento, varias clasificaciones que a lo largo de los años han ido cambiando constantemente y mejorando criterios para un mejor enfoque de una lesión renal aguda como tal. En primera instancia, por el año del 2002 teníamos a la clasificación de Rifle, en el 2007 a la clasificación de Akin, y la última que es la que hoy en día se utiliza, la clasificación de Cadigo, que va por los años de 2012 a 2013. Entonces, enfocándonos en la primera clasificación, solo para mencionarla, la clasificación Rifle, por sus siglas en inglés, que la R evaluaba el riesgo, la E el daño, injury, la F de fallo, la L de pérdida prolongada de la función renal, es decir, loss, y E, este acrónimo con la palabra end, que es el fin irreversible de la función renal. Entonces, este sistema, como comentamos, fue desarrollado en la segunda conferencia de consenso de la ADQI, celebrada en Vicenza en el año de 2002. Como siguiente clasificación tenemos a la clasificación de Akin, que es la que más se utilizaba en los últimos años, que fue definida en el año del 2007, que estas se obviaban los criterios de caída del filtrado glomerular y solo se mantenían la elevación de la creatinina y la disminución de la diuresis como criterios. Y la clasificación que hoy en día se utiliza, la que actualmente se lleva a la práctica clínica, es la clasificación CADIGO, que es del 2012, ¿no? Entonces, esta evalúa de igual forma según el estado de filtración glomerular y de igual forma la albuminuria. Entonces, tenemos de que con una filtración glomerular del más del 90%, tenemos que los valores están dentro de normal o elevado, ¿no? G2, filtrado entre 60 y 89, ligeramente disminuido. Este ya le clasifica entre G3A, G3B, G3A correspondiendo a ligeramente, a moderadamente disminuido entre 45 y 59 de filtrado glomerular. El G3B, gravemente disminuido entre 30 y 44. El G4, que ya es gravemente disminuido, un filtrado glomerular entre 15 y 29. Y G5, un fallo ya total, un fallo renal, con un filtrado glomerular menor a 15, con ya criterios de diálisis. Y de igual forma, agregado a ello, un marcador que es la albuminuria, que tenemos en A1 cuando está normal a ligeramente elevada, menor de 30 miligramos por gramo. El A2 moderadamente elevada, entre 30 y 300 miligramos por gramo. Y gravemente elevada cuando este valor sobrepasa los 300 miligramos por gramo. Entonces, haciendo uso de estos colores, ¿sí? Decimos ya para evaluar la mortalidad y a larga o corto plazo, decimos de que el verde es de que no tiene un riesgo de mortalidad alto, el amarillo, que es intermedio, ¿sí? El naranja, que ya es moderado, y el rojo, que ya catalogan como un riesgo de mortalidad alto a corto plazo, ¿no? Entonces, esa es la clasificación CADIGO, en la que nosotros más nos enfocaremos en lo que es lesión renal aguda. Entonces, aquí de igual forma, ya desglosando a cada una de las clasificaciones, cuando se utilizaba la clasificación, la Rifle como tal, evaluaba eh, en lo que respecta a la letra R, el riesgo cuando la creatinina estaba por encima de 1.5 su valor, con un filtrado glomerular de mayor al 25%, y de igual forma con criterios de diuresis menor a 0.5 ml kilogramo hora en 6 horas. Recordar de que la diuresis horaria normal en un paciente es 1 ml kilogramo por hora. De igual forma, ya cuando existía lesión, cuando la creatinina estaba por encima de 2, con un filtrado glomerular mayor al 50%, un
perdón, cuando ya existía una disminución del filtrado glomerular mayor al 50% y obviamente con el volumen de diuresis menor de 0.5 ml por kilogramo hora en las 12 horas. Ya hablábamos de fallo cuando la creatinina estaba por encima de 3, con una disminución del filtrado glomerular del mayor al 75%, ya ahí ya el volumen de la diuresis era menor a 0.3 ml por kilogramo hora en las 24 horas, o de igual forma cuando la creatinina ya estaba mayor a 4, y de igual forma en esto ya no le tomaba en cuenta el filtrado glomerular, sino ya que el paciente de igual forma ya presentaba una anuria por más allá de 12 horas. Ya una pérdida prolongada, es decir, ya un fallo renal, cuando esto ya persistía por más de 4 semanas y cuando ya era totalmente irreversible, cuando ya estaba un fallo total, un fin irreversible que lo pone aquí en la tabla, cuando este fallo duraba más allá de 3 meses. La clasificación aquí, de igual forma, ya solo se enfocaba en estos 3 criterios. El estadio 1, cuando la creatinina estaba elevada por 1.5 a su valor, o cuando la creatinina estaba elevada más de 0.3 miligramos por decilitro. Y, por ejemplo, si eso nos hace entender de que si la creatinina estaba alrededor de 1, ¿sí? El 50% que se debería elevar sería 0.5 más, entonces alrededor de 1.5 miligramos el valor de la creatinina. De igual forma, ya un estadio 2, cuando ya la creatinina se elevaba al doble, asimismo haciendo referencia al ejemplo anterior, si estaba en 1, ya esta estaba más allá de 2. En cuanto se refiere a la diuresis, estaba a menor de 0.5 mililitros por kilogramo hora en 12 horas. Y por último, el estadio 3, cuando la creatinina ya se elevaba por 3 o ya sobrepasaba los 4 miligramos por decilitro, con aumento de 0.5 miligramos por decilitro. Esto se evaluaba dentro de los 7 días para evaluar en un paciente, por ejemplo, que ya estaba hospitalizado, ¿sí? Entonces, se catalogaba con estos criterios para estadificar el grado de lesión renal que el paciente tenía. Entonces, en este estadio 3 ya se consideraba como paciente candidato a un tratamiento sustitutivo renal. O de igual forma, referente a la diuresis, cuando había una diuresis menor a 0.3 miligramos por kilogramo hora durante 24 horas, o a su vez una anuria más de 12 horas. Y la última clasificación, que digo, que de igual forma solo se enfoca en lo que es la creatinina y su diuresis, y creatinina sérica y su diuresis. Esta ya en el estadio 1 era cuando la creatinina se elevaba de 1.5 a 1.9 veces a la basal, ¿sí? Es decir, no duplicaba todavía el valor de basal a la que tenía. Si bien es cierto, estas clasificaciones tienen sus limitaciones porque muchas de las veces al área de emergencia o al área de que a su vez llegue el paciente, muchas de las veces no tenemos una creatinina basal, es decir, no está registrado en su historia clínica en los últimos 3 meses cuál fue el valor de su creatinina. Entonces, muchas de las veces se toma el primer valor, es decir, el valor que en el área de emergencia se lo solicita como su basal en pacientes de que no tienen ningún registro en una creatinina anterior. Obviamente en pacientes de que ya tienen su control trimensual, en los pacientes de que ya son insuficientes renales crónicos, o en los pacientes de que en las últimas semanas o en los últimos meses haya sido la causa de, de, de su enfermedad ir al área a sacarse exámenes de laboratorio, entonces sí vamos a contar con esos laboratorios y ahí sí podemos evaluar con una creatinina basal y con la creatina que se obtiene al momento de la llegada del paciente a emergencia. Por ejemplo, si hay un paciente de esos pacientes de que cada 3 meses se hace su control, su
su creatinina en laboratorio por consulta externa, tendrá alrededor de unas 3 o 4 creatininas al año. Entonces ahí el valor, se suman las 4 creatininas y se dividen para 4 para más o menos tener una media de la creatinina y según eso calcular con la basal, ¿sí? Entonces, si tenemos ese valor, por ejemplo, en un paciente que maneja una creatinina de 1.5 de media en las 3 o 4 creatininas que hayan sido medidas, si en el área de emergencia se le calcula y el paciente tiene alrededor de 2.4, 2.5, 2.6, entonces más o menos está dentro de estos valores que ha incrementado referente a la que manejaba en los últimos meses, ¿sí? Eso en el estadio 1. De igual forma en el estadio 2, que ya el nivel de creatinina eleva a 2 a 2.9 veces a la basal, es decir, no triplica su valor, entonces, ya categorizamos como un estadio 2, y de igual forma en lo que respecta a la diuresis, va a ser a menos 0.5 ml kilogramo hora durante más o igual a 12 horas, ¿sí? Entonces, muchas de las veces no es de que el paciente va a tener estos dos factores afectados, ¿sí? Muchas de las veces tenemos pacientes de que ha aumentado sus niveles de creatinina, pero la diuresis no se ha modificado. Sí, eso ya más adelante vamos a hablar de la fisiopatología para entender cuándo un paciente con insuficiencia renal va a estar en oliguria, cuándo va a estar en anuria o cuándo puede hacer una poliuria. ¿Sí? Entonces, siempre referente a esta clasificación, siempre debemos tomar el peor valor, ¿sí? Si tenemos un paciente que, por ejemplo, llegue al área donde nosotros estamos laborando con una creatinina de 2.4, 2.5 y sus últimos valores de creatinina eran 1.2, 1.3 y su diuresis es normal, entonces tomamos el peor valor, es decir, esa creatinina sérica de 2.5, 2.6 y tomamos ese para la clasificación, más no el valor que estaba dentro de la normalidad, porque muchas de las veces mecanismos de compensación, mecanismos de autorregulación, va a ser de que la diuresis esté normal o viceversa, de que haya una disminución de la diuresis, pero la creatinina todavía no se vea afectada, ¿sí? Y por último, el estadio 3, cuando la creatinina sérica está mayor a 3 veces a la basal, o cuando hay un aumento de la creatinina mayor a 4 miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, estos pacientes ya son pacientes que en caso de que ya exista pacientes de que tengan anuria más de durante 12 horas o sus niveles de diuresis sean bastante bajos, entonces ya se podría pensar en un inicio de terapia de reemplazo renal, y si de igual forma calculando su filtrado glomerular está por debajo de los 35 mililitros por minuto, entonces son criterios de que el paciente ya tiene criterios para diálisis. Bien, entonces nos quedamos con estos criterios diagnósticos, ¿sí? Que son los que nos van a ayudar a distinguir si el paciente está en una lesión renal aguda, que es, en primer lugar, el aumento de la creatinina sérica en mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. ¿Sí? En la última clasificación de la CADIGO evalúa en 48 horas, en referente a lo que realizaba la AKIN, que evaluaba en 7 días. ¿Sí? Entonces, el aumento de la creatinina sérica en 0.3 miligramos, entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente de que ya llegue, esté en el área de emergencia, el primer examen tenga una creatinina de 1.1, ¿sí? Y a las 48 horas esa creatinina haya elevado a 1.4, 1.5, entonces ya es un criterio diagnóstico de que el paciente está haciendo una lesión renal, ¿sí? De igual forma, un aumento de la creatinina sérica 1.5 veces mayor al valor inicial, que se sabe o se presume que ha ocurrido dentro de los 7 días anteriores, por ejemplo, asimismo, 1.5 veces al valor inicial es el 50% del valor basal, ¿sí? Entonces, si hacemos más o menos una creatinina de 1.5, ¿sí? El 50% sería 0.75, entonces más o menos entre 2.25 del valor de creatinina, que ya hace referencia de que también es un criterio diagnóstico de una lesión renal aguda, o el volumen de orina
menor a 0.5 ml por kilogramo hora durante 6 horas. Entonces, cualquiera de los factores de ellos que esté afectado, entonces ya es un criterio diagnóstico para catalogar a un paciente con una lesión renal aguda. Sigamos. De igual forma existen criterios de etapa. Tenemos la etapa 1, etapa 2, etapa 3. La etapa 1 corresponde a un aumento de la creatinina de la misma forma como evaluaba el cuadrito, 1.5 o 1.9 veces valor oral inicial, o aumento de la creatinina sérica de 0.3 miligramos o más, o reducción de la producción de orina de 0.5 ml kilogramo hora durante 6 a 12 horas. La etapa 2 corresponde ya a un aumento de la creatinina sérica de 2.0 a 2.9 veces valor al valor inicial, o la reducción de la producción de orina a menor de 0.5 ml kilogramo hora durante 12 horas. Y la etapa 3, cuando existe ya un aumento de la creatinina mayor de 3 veces a su valor, o aumento de la creatinina sérica mayor a 4 miligramos, ¿sí? O reducción de la diuresis ya a 0.3 miligramos kilogramo hora durante 24 horas, o anuria de más de 12 horas, o el inicio de terapia de reemplazo renal, o en pacientes menor a 18 años con una disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 35 mililitros. Eso en cuanto se refiere a las clasificaciones, sí es un poquito tedioso, un poquito molesto todo el grupo de clasificaciones que existen para evaluar al paciente, pero esto nos va a servir para adelante saber qué requiere el paciente, cuál va a ser el mejor manejo, pues dependiendo del paciente que tengamos, para poder llegar a un buen diagnóstico y de igual forma al mejor tratamiento, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo potenciales a desarrollar una insuficiencia renal, tenemos factores clínicos y factores sociodemográficos. Dentro de los factores clínicos que tienen bastante riesgo de desencadenar un fallo renal, una lesión renal, ya sea aguda o una lesión renal crónica, va a ser la diabetes, enfermedades autoinmunes, como tenemos el lupus eritematoso, vasculitis, obstrucción baja del tracto urinario, ahí puede catalogar ahí como un cálculo, algún tumor a nivel de la vía urinaria, antecedentes, de igual forma, factores genéticos de un paciente que tenga antecedentes de insuficiencia renal crónica en sus familiares, recuperación de una insuficiencia renal aguda, es decir, pacientes de que desarrollaron una insuficiencia renal aguda si no tienen el debido cuidado, si no llevan un buen tratamiento posterior a su recuperación, entonces también es otro criterio de riesgo para desencadenar una lesión renal más adelante. Exposición a ciertas drogas, pacientes hipertensos, pacientes con infecciones sistémicas, por ejemplo en estados de sepsis, infecciones del tracto urinario, en neoplasias como tal, en reducción de la masa renal, o de igual forma otro criterio de riesgo puede ser un bajo peso al nacer. Y obviamente factores sociodemográficos. Sabemos de que ya los adultos mayores tienen no solo riesgo de desarrollar una insuficiencia renal aguda o crónica, sino muchas enfermedades más, exposición a ciertos químicos, ¿sí? Muchas de las veces el trabajo, el medio donde se desenvuelven, a la larga puede desencadenar esta patología, condiciones ambientales, un bajo ingreso económico, un bajo nivel de educación, por ejemplo, de estos pacientes de que tienen factores clínicos ya de base, como por ejemplo pacientes que tengan antecedentes de diabetes, hipertensión, que no tengan un buen acceso de salud, es decir, para que tenga sus controles, su medicación que la den dependiendo del tiempo que la retiren, o muchas de las veces pacientes que tienen que costear su medicación y no tienen ese ingreso económico para sustentar ello, entonces a la larga, si no tienen un buen apego al tratamiento, nos va a desencadenar un fallo o una lesión renal, ya sea aguda o crónica. Muy bien, al hablar de fisiopatología debemos tener en claro que la lesión renal
puede estar causada eh, por tres mecanismos fisiopatológicos, ¿sí? En primera instancia, prerrenal, es decir, fuera del riñón, es decir, el daño que está causando en ese momento el riñón no está causado intrínsecamente, es decir, dentro de la anatomía, dentro de la fisiología del riñón como tal, sino externamente, ya sea por otros órganos que están afectados, por otros mecanismos que hacen de que el riñón, como es un órgano diano, un órgano que está en contacto íntimo con los demás órganos, desencadena un tipo de lesión. Asimismo, un mecanismo renal. Hablamos de que antes de pasar al renal, de que la fisiopatología prerenal, es decir, patologías que desencadenan una lesión prerrenal, es la más común. Hablando ya de porcentajes, es del 70-75% de lesiones que desencadenan una lesión renal aguda causadas por un mecanismo prerrenal. Renal, es decir, ya cuando está desencadenado propiamente por el riñón, por fallo anatómico, fallo fisiológico del riñón como tal, o posrenal, cuando existe algún mecanismo que esté asimismo fuera del riñón, ¿sí? De que haga de que a pesar de que el riñón esté en buenas condiciones, de que esté funcionando normalmente, no pueda tener un buen filtrado, pueda tener una buena excreción renal, ya sea causado por un cálculo, sea causado por alguna masa, que esté fuera del riñón. Entonces, en primera instancia tenemos a la fisiopatología prerrenal, que esto por lo general se da por dos mecanismos. Cuando la isquemia renal es parte de una disminución generalizada de la perfusión tisular o cuando hay una isquemia renal selectiva. Entonces, en esto vamos a decir de que en primera instancia va a haber una hipoperfusión sistémica, ¿sí? Esta va a ser detectada inicialmente por receptores cardíacos y arteriales que van a responder a cambios de presión. Por lo general, cuando se reduce la presión arterial media debido a una reducción del gasto cardíaco, de la resistencia vascular sistémica, va a desencadenar una activación de receptores que van a aumentar el tono neural simpático y la liberación tanto de renina y de igual forma esto va a conducir de que haya generación de angiotensina 2 y de igual forma de hormona antidiurética. Va a existir una vasoconstricción arteriolar y venular y la estimulación de la función cardíaca devuelven la presión arterial sistémica y el gasto cardíaco hacia la normalidad, lo que va a resultar en la preservación relativa del flujo sanguíneo al corazón y al cerebro. Entonces, todo eso va a desencadenar de que muchas de las veces esto va a ser desencadenado por una depresión de volumen, ¿sí? Cuando existe una hipovolemia causada ya sea por estados de deshidratación como lo es una hemorragia, una pérdida de líquido renal por la utilización de diuréticos o de igual forma en el aparato gastrointestinal cuando el paciente tenga pérdidas como son vómitos y diarrea. Entonces, aquí va a haber una falta de volumen que entonces debemos nosotros enfocarnos y darnos cuenta ante qué mecanismo estamos y según eso va a ser orientado nuestro tratamiento. Por ejemplo, en esta causa de que es por depresión de volumen, en un paciente la mejor elección va a ser restaurarlo, es decir, darle volumen, darle fluidoterapia para mejorar esas pérdidas. De igual forma, la perfusión renal también se puede reducir en estados edematosos, como una insuficiencia cardíaca, una cirrosis debido a disfunción miocárdica y acumulación venosa esplénica y vasodilatación sistémica respectivamente. ¿Sí? Esto hay que ser bastante claro. Muchas de las veces cuando se piensa en un mecanismo prerrenal, una fisiopatología prerrenal, en la mayoría de las veces nos enfocamos en que es producida por una depresión de volumen y lo que vamos a hacer es siempre a los pacientes eh, atacarlos con fluidoterapia y esto no es así, porque como ven, una causa también de que sea por un mecanismo prerrenal es en estados edematosos, como lo es la insuficiencia cardíaca, esos pacientes de que
están encharcados de que tienen edema de miembros inferiores, que tienen una sobrecarga de volumen. Entonces, en esos pacientes, si nosotros administramos fluidoterapia, les vamos a hacer más daño, incluso eh, contribuyendo a que el paciente se ponga aún más crítico. Si lo llenamos, si le sobrecargamos de volumen, puede desencadenar un edema agudo de pulmón y con ello, posteriormente, si no se da un buen manejo, una parada cardíaca. Entonces, hay que estar bastante meticulosos en ver por qué se está desencadenando todo el fallo o toda la lesión renal que el paciente presenta. ¿Sí? Ahí ya nosotros nos podremos dar cuenta ya más adelante cuando veamos los pacientes con, o sea, evaluar al paciente con la anamnesis, con la exploración física, ver signos de que si el paciente o bien le falta volumen o el paciente está sobrecargado de volumen, ¿no? Entonces, eso en cuanto se refiere a la fisiopatología prerrenal, ¿sí? Entonces, refiriéndose ya a la fisiopatología renal o intrínseca, que esto va a ser secuencia, ¿sí? Muchas de las veces por un mecanismo prerrenal, ¿sí? Cuando ya exista recordemos de que en la fisiopatología prerrenal existía una hipoperfusión, pero cuando esto ya conlleva que sea una hipoperfusión prolongada, esto va a desencadenar un daño hipóxico y oxidativo ya dentro del riñón, principalmente en las células tubulares renales, con pérdida de la polaridad, necrosis y apoptosis celular, que abocaría a un fracaso renal establecido. Es decir, aquí sí, ya por mecanismos de que fueron prolongados por lo anterior, ya lleva a que las células y la anatomía, el parénquima del riñón ya se ve afectado, desencadenando muchas de las veces ya una necrosis tubular aguda, ¿sí? O en otros estados autoinmunes o de igual forma adquiridos, como es una vasculitis o nefritis intersticial aguda inmunoalérgica, o de igual forma producida por fármacos como lo es los AINES, aminoglucósidos, o la utilización de contrastes diodados, ¿sí? De igual forma, otra causa que no es tan común, pero también vale la pena mencionarlo, cuando existen enfermedades ateroembólicas, embolismos o trombosis en la arteria o vena renal. Entonces, cuando ya haya afectación dentro del parénquima renal, entonces hablamos de que el mecanismo es por un mecanismo intrínseco. Eh, bueno, esto era una diapositiva anterior que se nos ha cambiado de posición. El, Dentro de la etiología un mecanismo prerrenal, ¿sí? Tenemos, como mencionamos, un estado de hipovolemia con pacientes con deshidratación, pacientes con uso de diuréticos, en pacientes con hemorragias o en pacientes con ascitis, ¿sí? Entonces, en estos pacientes les falta volumen, ¿sí? Hablando ya en sí como la ascitis, muchas de las veces el volumen está solo ubicado en una área del organismo como tal, pero en todo su volumen circundante que está abajo, en esos pacientes sí podemos de igual forma contribuirle con líquidos, ¿no? Pacientes de que tengan ascitis, pero no veamos que tenga una sobrecarga de volumen periférica, ¿sí? De igual forma en pacientes con bajo gasto cardíaco, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes con infarto agudo de miocardio, en pacientes con arritmias, ¿sí? En pacientes que cursen con un taponamiento cardíaco o, en el último de los casos, que tenga una tromboembolia pulmonar masiva. En estados de vasodilatación periférica, como es el shock séptico, en pacientes que de igual forma tengan vasoconstricción renal, como es el síndrome hepatorrenal, o en mecanismos de que de igual forma nosotros podamos realizarlo, de que podemos inducirlo a que haga un fallo renal, como es en la utilización cuando manejamos a los pacientes con vasoactivos a dosis altas, principalmente en lo que refiere a la dopamina. Y por último, por pérdida de autorregulación del flujo sanguíneo renal, que esto se da por una inhibición de la síntesis de prostaglandinas, principalmente cuando el paciente llega por larga data usando AINES, ¿sí? Sabemos de que muchas de las veces el paciente llega que es
es tomador de larga data de INES por dolores crónicos, muchas de las veces por dolores articulares, desencadenan de que el paciente ya haya perdido esta autorregulación del flujo sanguíneo renal por el uso excesivo de AINES. Y de igual forma cuando existe un bloqueo del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien, entonces en esta fisiopatología renal o intrínseca que hablábamos antes de la diapositiva anterior, va a existir una vasoconstricción renal que va a disminuir el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular, que depende del flujo. Y si estas respuestas sistémicas compensatorias son incompletas, las reducciones persistentes del gasto cardíaco o la presión arterial pueden contribuir a la disminución de la tasa del filtrado glomerular. Y por último, la fisiopatología postrenal o obstructiva, ¿sí? Esto se da que los riñones están indemnes, están cumpliendo bien su función de reabsorber y secretar. Sin embargo, una obstrucción al flujo urinario acaba repercutiendo con esas funciones y puede llegar a ser bilateral, ¿sí? Entonces, más aún si es bilateral, por ejemplo, si tenemos un cálculo en el uréter proximal y en el otro riñón también tengo un cálculo en el uréter medial, ¿sí? Entonces, los dos riñones hacen un esfuerzo por excretar la orina, los productos de desecho, pero el cálculo, si asumimos de que el paciente tiene un cálculo, muchas de las veces asimismo hay alguna masa, ¿sí? Algo que esté impidiendo el paso de la orina como tal, hace de que haya una regresión de la orina como tal y que pueda causar de igual forma fallo renal por una obstrucción, ¿sí? Entonces ahí el tratamiento sí no es enfocado al riñón como tal, sino a manejar la obstrucción que se está produciendo, ¿sí? Entonces dentro de ello tenemos que esas obstrucciones puede haber yéndonos de arriba hacia abajo en el uréter, que puede ser causada como litiasis, como comentábamos, que puede ser igual tumoral, o muchas de las veces que, más bien pocas de las veces, que sea obstruido por algún coágulo, ¿sí? Asimismo, cuando existe obstrucción del cuello vesical, cuando la próstata está aumentada de tamaño, principalmente la hipertrofia prostática benigna, cuando existe una vejiga neurógena, cuando existe una pelvis congelada, asimismo, ya yéndonos más abajo, una obstrucción uretral, ¿sí? Cuando exista una estenosis uretral, que incluso también puede ser causada porque un cálculo bajó, pero se quedó en el canal uretral, ¿sí? Entonces, está impidiendo el paso de la orina, entonces, por consiguiente, esos riñones están haciendo un mayor esfuerzo y pueden desencadenar una lesión renal por obstrucción a nivel de la uretra, ¿no? Y de igual forma, también no descartarlo una causa tumoral a nivel de la uretra. Bien, muy bien. Vamos ahora un poquito a dialogar que nos ayuden con la lectura de este caso clínico enfocado a lo que hemos visto, lo que hemos hablado referente a la fisiopatología, referente a las clasificaciones, ¿sí? Y ver que antes de irnos al diagnóstico y al manejo, ver qué es lo que ustedes harían con este caso, ¿sí? Entonces, vamos, ¿algún voluntario o elegimos? Muy bien, está ahí Cecilia España. ¿Estamos ahí? Está ahí Jessy Tiraca. Vamos, es un caso simple, que lo vamos a desarrollar todos en conjunto y vamos ahí conversando todos. Primero leamos. Estamos ahí, Lisbeth. Doc, leo el caso clínico. Sí, sí, sí. Ya.
Paciente de 39 años de edad sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de importancia, que acude al servicio de emergencia. Refiere que aproximadamente hace 24 horas posterior a la ingesta de comida copiosa presenta dolor abdominal tipo cólico de moderada intensidad, que se acompaña de náuseas que lleva al vómito por 6 ocasiones y 12 deposiciones diarreicas fétidas. Al examen físico, tensión arterial 90-50, frecuencia cardíaca 115, saturación 93%, frecuencia respiratoria 22, temperatura 37.3, diuresis 0.5 miligramos por kilogramo sobre hora y exámenes de laboratorio. Biometría hemática, leucocitos 12.300, hemoglobina 14 y hematocrito 45. En urea 32 miligramos sobre decilitro, creatinina 1.4 y glucosa 98 miligramos, sodio 135, potasio 3.5, cloro 99. En copro parasitario, piocitos de 6 a 8 por campo, leucocitos de 10 a 12 por campo, PMN por ciento. 70%, ¿no? Jessy, cuéntame, ¿tú eres médico, interno, No, yo licenciada? soy licenciada. Ok, muy bien, gracias Jessy. De lo que leíste, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que, en qué pensarías que el paciente tiene? Eh, o sea, por lo que estábamos viendo, la creatinina está en 1.4, que está alta, un poco alta. Em, de acuerdo a los exámenes de laboratorio. Ya, más bien no nos enfoquemos en el tema como tal. Claro que es un tema enfocado a la lesión renal aguda o crónica, ¿no? Pero Ujú, siempre cuando nosotros evaluemos un caso clínico, pensemos en todo, ¿sí? En los antecedentes del paciente, en qué tiene el paciente, ¿sí? ¿Qué está desencadenando el que tenga una creatinina de 1.4, ¿sí? Entonces, siempre ujú. enfocarnos en la generalidad, ¿no? Para ir Ya, desde lo más general hasta lo más específico, ¿sí? ya, Muy bien, gracias Jessy por ayudarnos con la lectura. ya, A ver, dale. vamos a ir con otro participante, otro colega. ¿Está ahí Doc, yo Solange? puedo, Sí, claro. A ver, si existe algún voluntario, con mucho gusto. yo puedo participar, pero bueno, usted me ayuda si me equivoco. Claro que sí. Aquí, por eso, ese es el objetivo de la charla, de la conferencia. Ir, Bueno, tanto ustedes como nosotros, ahí adquiriendo conocimientos y llegando a un consenso entre todos. A ver. bueno, se trata de un paciente joven. En primera instancia niega antecedentes patológicos de importancia. Sin embargo, refiere que 24 horas posterior a la ingesta de una comida grasa se desencadena un dolor abdominal que se acompaña de náuseas y vómitos. En cuanto a los signos vitales, pues vemos que está el paciente hipotenso, una tensión arterial de 90-50, el paciente se encuentra taquicárdico, la saturación está dentro de valores normales, al igual que la frecuencia respiratoria, una leve febrícula, perdón, y la diuresis pues es normal. En Ujú. cuanto a los exámenes de laboratorio, vemos que existe una leucocitosis en 12.300, la serie roja está conservada, la urea un tanto elevada, al igual que la creatinina, la glucosa normal, electrolitos normales. Dentro del copro parasitario podemos constatar la presencia de polimorfos nucleares, al igual que piocitos y leucocitos. Entonces estaríamos frente a un proceso infeccioso de origen gastrointestinal. Aparentemente la ingesta de la comida pudo haber estado en mal estado, lo que desencadenó este proceso. A su vez, esto provocó una depresión de volumen. Esta depresión de volumen haría que el paciente entre en una insuficiencia renal de origen prerrenal, ya que en sí el riñón no está afectado, sino que la falta de líquidos hacen que la creatinina tienda a elevarse. Entonces, el tratamiento inicial en este paciente sería reponer la volemia del mismo y la administración de antibióticos.
Perfecto. Sí, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en eso de que es un proceso infeccioso de tipo gastrointestinal, ¿sí? En primera instancia, solo que debemos de evaluar de que el paciente no tiene antecedentes de ninguna enfermedad, ¿sí? Entonces, para pensar en alguna lesión renal, una enfermedad renal crónica por esa creatinina, entonces nada que ver, ¿sí? Porque no hay antecedente y de igual forma hay un desencadenante, ¿no? Que en este caso son los vómitos, las diarreas, como tú mencionaste muy bien. Estamos hablando de una fisiopatología, un mecanismo prerrenal, ¿sí? Que está haciendo de que haya una disminución de la volemia, hay un estado hipovolémico que se refleja en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, que estamos con taquicardia, ¿sí? Entonces estos dos signos nos sugieren de que nos hace falta líquidos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ello de que ha habido vómitos, ha habido diarreas, ¿sí? De igual forma, otro valor de que la diuresis ya estamos en una oliguria, ¿sí? Porque recordemos de que la diuresis es 1 ml por kilogramo hora normal, entonces estamos ya en la mitad, ¿sí? Ya considerado como una oliguria. Entonces, todo eso nos enfoca de que el paciente está en un estado de deshidratación, ¿sí? Entonces, si vamos más allá, ahí con Jesse mismo y que tú le catalogaste como insuficiencia renal o no. Si No. hablamos a la clasificación actual, pues decíamos que insuficiencia ya es un daño. Entonces sería una Claro, injuria perfecto, renal causada por una hipovolemia. perfecto. Sí, justamente les pusimos aquí este valor, esta palabra de insuficiencia renal, acotando a lo que dijimos en el inicio de la charla de que ya el término de insuficiencia ya no se está utilizando porque una insuficiencia ya se cataloga cuando el riñón totalmente está con fallo y que ya la lesión es irreversible. Entonces, en este caso clínico, ¿esa lesión será irreversible o reversible? Totalmente reversible, reponiendo la volemia del paciente puede llegar a valores normales, entonces se considera como una injuria reversible. Perfecto. Entonces, el manejo sería los líquidos y obviamente si le haríamos en unos 2, 3 días nuevamente una creatinina, el paciente ya seguramente ese valor lo habrá disminuido sin dificultad. De igual forma, posterior a la administración de líquidos, esa presión nos mejoraría, entonces todo ello nos corrobora, nos orientan de que es una lesión que es reversible y que puede tener un buen pronóstico si tenemos un buen manejo. Muy bien, gracias, Jessy, ¿no? Karina Tinajero. Karina Tinajero, muy bien. Excelente tu participación. Muy bien, entonces dentro del cuadro clínico, siguiendo con la charla, con la exposición, eh, esta enfermedad como tal, la insuficiencia renal como tal, la lesión renal o la enfermedad renal crónica, no, el riñón como tal no va a desencadenar síntomas o signos de que nosotros de inmediato podamos decir el paciente tiene lesión renal o tiene una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, nos tenemos que apoyar de más datos como la anamnesis lo vamos a realizar, de igual forma corroborado con pruebas de laboratorio, con marcadores, con exámenes de imagen, para confirmarnos el diagnóstico en sí como tal, con los síntomas, con los signos, no nos va así a dar una sospecha, a dar una, una leve, una leve sospecha de que el paciente puede tener una lesión renal, ¿sí? Entonces, dentro de los síntomas que habitualmente aparecen, el paciente va a tener una anorexia, el paciente va a tener náusea, va a tener vómito, va a tener astenia, debilidad, puede existir sacudidas mioclónicas, estados de confusión o que pueden llevar al coma dependiendo el grado de lesión que el paciente tenga. Dentro de los signos podemos evaluar el paciente que tenga edema, sí, principalmente al hablar de semiología, al hablar de lo que recibimos en el pregrado, de que el edema, distinguir el edema
que es de tipo cardíaco y de tipo renal, entonces vamos a decir de que el edema de tipo renal más bien se va a ubicar en la región palpebral, ¿sí? Entonces, a diferencia del edema cardíaco, que es a nivel de las extremidades inferiores, pero eso, como comento, más enfocándonos en el estudio semiológico, pero muchas de las veces tenemos pacientes de que comparten las dos insuficiencias y tenemos tanto edema palpebral como edema de miembros inferiores y que está haciendo lesión renal y de igual forma una insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo general, en los edemas de tipo renal, va a ser el típico edema blanco, ¿sí? A diferencia del edema de tipo cardíaco se acompaña con cianosis, ¿sí? Por lo consecuente, las pieles y las mucosas van a estar secas, puede existir también ingurgitación yugular, realizar convulsiones muchas de las veces cuando ya hay alteración hidroelectrolítica, cuando ya hay un fallo renal bastante avanzado, el paciente puede llegar a hacer convulsiones y muchas de las veces asimismo cuando a la exploración física, a la auscultación escuchamos estertores y que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria, una necesidad de oxígeno, podríamos sospechar de igual forma que el paciente está desarrollando un edema agudo de pulmón. Dentro de la evaluación y diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, de la lesión renal aguda, nosotros en primera instancia nos debemos enfocar a la historia clínica y el examen físico, realizar una buena anamnesis al realizar una buena anamnesis nosotros nos va a orientar por qué está producido el daño, ¿sí? Al hablar de lo que anteriormente dijimos de la fisiopatología, ver si es de causa prerrenal, posrenal o renal propiamente dicho, ¿sí? Sí, a investigar la historia de vómitos, diarreas, hemorragias o estados de infección que el paciente haya tenido, o de igual forma ya evaluar antecedentes, si el paciente es diabético, es hipertenso, lleva un buen control de sus medicamentos, el paciente tiene hábitos tóxicos como es el alcoholismo, el tabaquismo, ¿sí? Entonces, todos los elementos de la anamnesis que nos ayuden a enfocarnos, a distinguir ante qué tipo de lesión estamos, nos va a ser de gran importancia. Y de igual forma, ya en pacientes de que ya cursen con una hospitalización, ver signos durante la hospitalización en un paciente que ya está con monitor, que está evaluando sus signos vitales por horario, ¿sí? Ver pacientes que tengan hipotensión, pacientes que estén con algún gran estado de sepsis, que haya tenido una cirugía anterior, principalmente como es una cirugía cardíaca, una cirugía, por ejemplo, de una cirugía de aorta, ¿sí? Puede desencadenar de igual forma una insuficiencia renal como tal, terapia con aminoglucósidos, administración de medios de contraste, por lo general en pacientes de que se están investigando otras causas, de que el paciente ingresa por otras causas que no sean una insuficiencia renal como tal, pero que hayan utilizado este tipo de medicamentos, de que hayan utilizado, que le hayan hecho alguna tomografía simple con contraste, y haya desencadenado un fallo renal. Entonces, eso también debemos tener mucho en cuenta, ¿sí? Que tiene riesgo a desarrollar una lesión renal como tal, ¿sí? Entonces, durante la hospitalización del paciente, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta de que un paciente puede ingresar con una creatinina normal, pero si le hacemos un control dentro de 4, 5, 7 días y esa creatinina ha aumentado según como evaluábamos en las tablas, en las clasificaciones de cuánto debe aumentar la creatinina en su valor basal, entonces podemos considerar de que estamos causando alguna lesión que bien puede ser por la enfermedad de base o por lo que el manejo que nosotros lo estamos dando. Muchas veces no es de que nosotros como personal de salud, como médicos, como licenciadas, como internos de medicina, el tratamiento que estemos dando va a ser enfocado a hacer una lesión renal, para nada. Pero debemos tener en cuenta todos estos factores de que si no evaluamos muy bien, podemos pasar por alto una lesión renal que a la larga, si no diagnosticamos con tiempo, entonces eso puede provocar mayor lesión en un futuro.
Muy bien. Asimismo, ya enfocarnos en los hallazgos del examen físico que nos pueden orientar de que el paciente tenga un estado de hipovolemia, como es una taquicardia inexplicable, es decir, paciente de que veamos de que no ha tenido alguna hemorragia, alguna pérdida y que tenga una taquicardia inexplicable, entonces también nos puede orientar en que el paciente está desencadenando una lesión renal. Obviamente las membranas mucosas secas, como mencionamos, la disminución de la turgencia de la piel, vamos a encontrar en el paciente las extremidades frías, va a haber una hipotensión en decúbito supino u ortostático. Particularmente esto se va a dar en pacientes, los ojos hundidos en pacientes de adultos mayores. Entonces eso, la fase característica de un insuficiente, un paciente insuficiente o un paciente con fallo renal. Muy bien, dentro de los exámenes que nosotros debemos solicitar, los exámenes que nosotros solicitamos siempre va a ser orientado a lo que ya evaluamos anteriormente, es decir, en lo que indagamos en la anamnesis, en el contexto del paciente como tal. No es de que todos los exámenes que tenemos aquí en esta tabla lo vayamos a pedir en todo paciente que queramos llegar a un diagnóstico de una lesión renal o de una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada paciente, ahí iremos con cada uno de esos exámenes, pero por lo principal, siempre vamos a realizar una bioquímica de urgencia, ¿sí? Es decir, análisis básicos de sangre y orina. Dentro de ello tenemos la biometría hemática, la urea, la creatinina, la glucosa, los electrolitos, una gasometría, ¿sí? Un examen, un análisis de orina, análisis de proteína, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay estados de intoxicaciones, ahí sí, solicitar un cálculo para realizar el gap osmolar, los nuevos marcadores de daño renal, que bueno, ya más adelante vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Exámenes de fondo de ojo cuando sospechamos de un edema de papila por hipertensión arterial maligna, cristales de colesterol, pruebas de imagen, ecografía, una pielografía, una tomografía, una arteriografía, por ejemplo. Si sospechamos de que un paciente está haciendo una lesión renal por un mecanismo obstructivo, que haya algún cálculo a nivel del uréter, entonces el examen más conveniente sería una urotag, una tomografía de vía urinaria. Entonces, para poder evidenciar el cálculo a nivel de la anatomía de la vía urinaria y llegar al diagnóstico como tal, ¿sí? Entonces, referente al contexto de cada paciente, ¿sí? Entonces, cada paciente va a tener sus exámenes de laboratorio acorde a sus necesidades, ¿sí? Entonces, pero dentro, como ya mencionamos en un paciente, de que siempre nos va a llegar a donde nosotros estemos laborando, estemos trabajando, a un área de emergencia, los exámenes básicos que le debemos hacer a un paciente que sospechemos de una lesión renal, va a estar sí o sí una biometría hemática. ¿Qué vamos a encontrar en una biometría hemática? ¿Sí? Fuera de, obviamente, de algún mecanismo algún proceso infeccioso fuera de los leucocitos de que esté elevado, disminuido, lo que referente a la lesión renal nos vamos a enfocar en los niveles de hemoglobina y hematocrito, sí, principalmente esto no en lo que es una lesión renal aguda, sino ya en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica de larga data, sí, que ya existe afectación, ya son pacientes de que normalmente son anémicos, ¿sí? Obviamente por ya alteraciones de la eritropoiesis, ¿sí? Que se da a nivel del riñón, ¿sí? De igual forma solicitar una creatinina, ¿sí? Y como ya anteriormente comentamos, lo más conveniente sería de tener una creatinina basal, una creatinina anterior para poder comparar y ver si ha existido cambios o no, una urea, ¿sí? Boom, electrolitos, sodio y potasio, que son en estados de que haya una lesión renal bastante avanzada, sí, se va a haber sobre todo afectación en lo que es el potasio en estados de hipercalemia o sodio en estados de hiponatremia, una gasometría, principalmente estos exámenes enfocados en pacientes ya críticos que pueden cursar con una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, de igual forma se puede dar, análisis de orina donde vamos a ver todo el contexto que podemos nosotros distinguir si estamos ante una lesión renal prerrenal
una lesión renal, una osmolalidad en suero y orina, ¿sí? Descripción fraccional de concentración de sodio, de igual forma que lo hallamos en orina, ¿sí? Y que podemos calcularlo con, ya con todos estos valores que tenemos, con el sodio urinario, con el sodio de la creatinina del suero, sodio del suero y de igual forma la creatinina urinaria, ¿sí? Entonces, esto multiplicado por 100, vamos a tener el valor de la excreción fraccional y concentración de sodio. Entonces, dentro del análisis de orina, lo que vamos a buscar principalmente va a existir hematíes en estados de glomerulonefritis, ya sea primaria, secundaria, cuando existe de igual forma infecciones, alguna endocarditis, lupus eritematoso, alguna vasculitis, alguna nefritis inmunoalérgica. Podemos encontrar de igual forma leucocitos en estados infecciosos como una pielonefritis aguda, una nefritis inmunoalérgica, una enfermedad aterotrombótica, una pielonefritis aguda como de igual forma estaba en mi primer recuadro. El microorganismo podemos ver que si existe bacterias, leptospira, micobacterias, hongos, virus, asimismo ver evidencia de microorganismos que desencadenan alguna infección urinaria o sistémica, los cilindros, que por ejemplo van a tener cilindros hialinos en una lesión renal aguda funcional, o pigmentados, sí, ya podemos ver los cilindros pigmentados. Si tenemos en el análisis de orina en los cilindros pigmentados, podemos decir de que hay una necrosis tubular aguda, sí, entonces el mecanismo es intrínseco o renal. Cilíndricos hemáticos en estados de glomerulonefritis, vasculitis, nefritis o tratamientos con anticoagulantes, presencia de cristales con ácido úrico, ¿sí? Principalmente en estados de hiperuricemia, síndrome de lisis tumoral, oxalato, intoxicación por etilenglicol, hiperoxalurias primaria, secundaria, por fármacos como la ciclovir, glanciclovir, metotrexate, pigmentos de igual forma como de mioglobina cuando hay estados de rabdomiólisis, y de hemoglobina cuando existe una hemólisis intravascular severa, ¿sí? Dentro de los biomarcadores de IRA, ¿sí? de lesión renal aguda, de injury, hablamos de que estos marcadores, estos biomarcadores como tal, pretenden ser las troponinas renales, ¿sí? Haciendo más o menos una analogía, ¿sí? Si para el corazón, cuando hay alguna isquemia, cuando hay algún tipo de lesión, la troponina es lo que nos va a ayudar al diagnóstico en estados agudos, ¿sí? Estas biomarcadores pretenden hacer lo mismo, pero en el riñón, detectando cuando existe alguna isquemia a nivel de las arterias renales, ¿sí? Entonces, esto últimamente están en estudios, de igual forma, aún no han sido validados, ¿sí? De hecho, están en realizar una nueva actualización de la CADIGO, pero ya incluyendo algún tipo de biomarcador, ¿sí? Para poder diagnosticar una lesión renal aguda, ¿sí? Como tenemos, por ejemplo, aquí la lipocalina, esta se va a filtrar libremente por el glomérulo y se reabsorbe en el túbulo proximal. Entonces, si se está a nivel de esto produciendo y reabsorbiéndose en el tubo proximal, este va a ser un biomarcador que predice una lesión renal con mayor sensibilidad y especificidad, ¿sí? Entonces, esto nos va a detectar a tiempo, ¿sí? Antes de que se produzca una lesión renal como tal, ¿sí? De igual forma, la interleucina 18, que es secretada en la orina antes de una disminución significativa en la función renal, moléculas de lesión renal como es el KIM1, que es una glicoproteína de membrana que se expresa en las células epiteliales tubulares renales en respuesta a la lesión celular, o el LFAP o la cisteína C, que son otros dos biomarcadores que también nos van a orientar de que existe una lesión aguda del riñón y que obviamente el riñón está en riesgo, ¿sí? Pensamos de que más adelante estos biomarcadores ya con estudios realizados, ustedes saben cuánto debe pasar un biomarcador, un examen de laboratorio para hacer el gold estándar, para poder contribuir en alguna clasificación, en alguna estadificación como tal. Entonces creo que esto llevará algún tiempo para que esto se pueda realizar, ¿no?
De igual forma, es importante en un paciente de que se sospeche de que esté haciendo una lesión renal aguda, la ecografía abdominal es muy importante, que incluso esto con un buen manejo, es decir, esto tranquilamente con el ecógrafo en la emergencia podemos realizarlo, podemos distinguir la anatomía del riñón como tal, ¿sí? Entonces podemos ver patrones ecográficos de los riñones cuando existe algún deterioro, ¿sí? Como podemos ver riñones con dilatación de vía excretora, que nos va a orientar a que existe una hidronefrosis, riñones de tamaño normal con ecogeneidad conservada, riñones de tamaño normal con papilas hipoecogénicas, riñones reducidos de tamaño, hiperecogénicos con mala diferenciación córtico-medular o cortical muy reducida, o riñones aumentados de tamaño con quistes grandes y parénquima renal general reducido. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos realizarlo o de igual forma enviamos a realizar un paciente una ecografía abdominal y tenemos la presencia de un riñón más pequeño que otro, los dos riñones mismo ya disminuidos de tamaño, podemos evidenciar de que ya el paciente que seguramente ya te lleva una insuficiencia renal de tipo crónica, ¿sí? Si ya tenemos unos riñones menores de 10 centímetros, que es el punto de corte para ver que el riñón ha disminuido de tamaño, entonces pensaría de que ese paciente llegó al área de emergencia, pero ya tenía como antecedente su lesión renal, que obviamente ya desencadenó una enfermedad renal crónica, ¿sí? En, en los pacientes de que están desarrollando una lesión renal de tipo aguda, por lo general tendremos el primer patrón con hidronefrosis, es decir, en ese momento el paciente está desarrollando la lesión renal como tal. Sí, entonces aquí tenemos imágenes ecográficas de un riñón, por ejemplo, normal, un riñón que tiene poliquistosis, ¿sí? De igual forma un riñón hiperecogénico, también en un estado de insuficiencia renal, ¿sí? Y una dilatación pielocalicial, por ejemplo, en estados de lesión renal aguda, ¿sí? Que esto tranquilamente podemos realizarlo en el pie, en la cama de emergencia, si tenemos la destreza para usarlo, ¿no? Muy bien, referente a todo lo que, bueno, hemos comentado de la lesión renal, vamos a tener pacientes de que podamos manejar ya en el servicio de urgencias y enviarlos por consulta externa en pacientes de que ya requieran hospitalización e incluso que sean vistos por un nefrólogo de urgencia como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en pacientes como el caso que tuvimos anteriormente, ¿sí? De que llegó con una creatinina de 1.4, mejoramos su causa de base, en ese entonces una depresión de volumen, ¿sí? Mejoramos su, su sintomatología, sus niveles de laboratorio, ¿sí? Y obviamente, por ejemplo, en pacientes de que no le hicimos una creatinina y si bien no aumentó, bajó un poquito, un poco nada más, entonces ese paciente, por ejemplo, debería tener su control en los próximos 7 días con nefrología para ver si esa lesión, esa injuria, fue ya remitida y no requiere de ningún otro tratamiento, ¿sí? Aquí de igual forma tenemos, si se sospecha fuertemente de una glomerulonefritis, con un paciente con lesión renal aguda, con hematuria y proteinuria, ese paciente de igual forma puede ser remitido por consulta externa, pero debe ser evaluado dentro de los 2 a 3 primeros días, ¿sí? O de igual forma, la lesión renal aguda que ocurre como una complicación del tratamiento de una infección no relacionada y el tratamiento futuro depende de la información de del área de nefrología, puede ser evaluada dentro de los primeros 7 días. ¿Sí? Entonces, hay pacientes de que sí deben ser evaluados urgentemente, ¿sí? Y otros pacientes de que pueden ser derivados por consulta externa, pero dentro del tiempo que lo requiera. Ya realizando de igual forma triaje de pacientes ambulatorios con lesión renal aguda, vamos a decir de que debemos, si nosotros tenemos en el área donde nosotros trabajamos, si es un subcentro, si es un hospital de primer nivel,
o estado, o de que no tengan servicio de hospitalización, pero tengan este tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes con lesión renal aguda de estadio 2 o 3 según los criterios de CADIGO, esos tipos de pacientes debe ser remitido al área de emergencia, ¿sí? Entonces, no tratar de llevar un manejo ambulatorio en pacientes de que ya realizando la estadificación nos dé como 2 o como 3, ¿sí? Y de igual forma, en pacientes con estadio tipo 1 que tienen una etiología poco clara, ¿sí? Muchas veces existe pacientes de que si bien es cierto, su lesión renal no va más allá de un estadio 1, pero es un paciente de que está con una glucosa de 350, de 400, más aún de high, y que tengamos, o un paciente hipertenso, que tengamos que tratar esa causa de base, ¿sí? En el área de emergencia, obviamente, esos pacientes tampoco podemos manejar ambulatoriamente, necesitan un tratamiento de emergencia, ¿sí? Y de igual forma, pacientes con lesión renal aguda de cualquier etapa que se ve en un entorno ambulatorio con recursos limitados, donde la evaluación diagnóstica inicial debe ser de igual forma realizada de emergencia, ¿no? Entonces, en pacientes que asimismo estamos sospechando de una lesión renal, de que tenga ya alguna afectación, que estén, de hecho, en un estadio 1, ¿sí? Pero veamos de que el paciente, por ejemplo, se tiene que regresar a una área donde ni siquiera hay algún subcentro, entonces ese paciente de igual forma tiene que ser manejado en el servicio de emergencia para disminuir el riesgo a futuro. Entonces, ya una vez de que el paciente llega a emergencia, que es catalogado como un paciente que debe ser manejado en un servicio de emergencia, en primera instancia debemos descartar de que no estemos frente a estos ítems que tenemos aquí. Por ejemplo, que no estemos frente a un edema pulmonar, como lo descartamos, ¿sí? Haciendo una radiografía de tórax, una tomografía de tórax, ¿sí? Viendo de igual forma su sintomatología, su clínica, sus signos vitales como tal, ¿sí? Auscultando, si no hay presencia de estertores, entonces, si ya ha corroborado con ello, tenemos niveles de creatinina elevados, el paciente no está orinando, ¿sí? Entonces ya estamos frente a una causa emergente, ¿sí? Que debe ser manejado de emergencia como tal, ¿sí? O una hiperpotasemia que vaya más allá de 6.5 miliequivalentes, ¿sí? Que esté asociado con signos o síntomas como es muchas veces convulsiones, contracciones como tal, disminución del estado de conciencia, o una hiperpotasemia de mayor a 5.5 miliequivalentes si hay degradación tisular en el curso, como es una rabiomiólisis o una absorción continua de potasio, por ejemplo, en una hemorragia intestinal. Sí, entonces, es otro, de igual forma, criterio de que debemos actuar lo más pronto posible. Signos de uremia como pericarditis o una disminución inexplicable del estado mental, una acidosis metabólica severa, ¿sí? Que el pH esté en menos de 7.10, de igual forma que exista una hipervolemia, o a menos de que la acidez pueda resolverse rápidamente corrigiendo la etiología subyacente, por ejemplo, con una cetoacidosis diabética, ¿sí? Entonces, si se corrige la causa, entonces este pH paulatinamente nos va a mejorar, ¿sí? O cuando existe un envenenamiento agudo. Si estamos frente a ello y que no las medidas emergentes, que ya más adelante vamos a ver cuáles son, no nos respondan, entonces ese paciente requiere de una terapia de reemplazo renal urgente, ¿sí? Entonces, el paciente tiene criterio de diálisis y tratar hasta que el paciente le consigan que le realicen, porque hay que ser bastante claro en pacientes de que requiere urgentemente la diálisis, no es de que en una hora, en 30 minutos el paciente ya está en la máquina de diálisis. Lastimosamente no es así, el paciente tiene que hacerse exámenes de laboratorio, el paciente tiene que hacerse marcadores virales, se tiene que hacer el- todo el papeleo, todo lo burocrático para poder llegar a a un centro de diálisis como tal, ¿sí? Entonces,
Ese tiempo que transcurre nosotros debemos actuar ante ello, ¿sí? No podemos dejar a un paciente con edema pulmonar esperar a que le digan que le aceptan en la diálisis. Entonces, hay que realizar maniobras, es decir, manejo en el tratamiento de cada una de esas características, esas clínicas que el paciente puede tener, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes con edema pulmonar, a esos pacientes hay que disminuirles la volemia como tal. Si el paciente está oligúrico, que el paciente todavía vemos que orina, entonces nosotros podemos ayudarle con diuréticos de asa. Por lo general utilizamos la furosemida, ¿sí? De 80 a 200 miligramos de intravenoso, ¿sí? Y aumentamos la producción de orina como tal, ¿sí? Entonces, a diferencia de los otros fármacos que nosotros debemos, acorde a la tasa de filtrado glomerular, calcular el medicamento, ¿sí? Por ejemplo, en los antibióticos, en medicamentos de que requieran ajustar las dosis, la furosemida como tal es inversamente a la tasa de filtrado glomerular. Mientras menos tenga de filtrado glomerular, más dosis de furosemida va a requerir, ¿sí? Entonces, la dosis va entre 80 a 200 miligramos por decilitro, ¿sí? Consideramos adecuada una diuresis superior a 200 ml en las 2 horas siguientes a la dosis de furosemida, ¿sí? Si no tenemos no llegamos a este objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si iniciamos con 80 miligramos, podemos duplicar la dosis a 160 miligramos, ¿sí? Hasta una dosis máxima de 200 miligramos. Eso en cuanto se refiere a pacientes que tengan edema agudo de pulmón, sí, obviamente no estamos ahondándonos, adentrándonos en cada una de las patologías como su manejo, porque nos iríamos toda la noche, ¿no? Entonces, obviamente ese paciente con edema agudo de pulmón va a necesitar estar ventilado, intubado, con una ventilación mecánica como tal, con sus diuréticos, asimismo monitorizado, entonces todo el tratamiento que conlleva un edema agudo de pulmón. De igual forma, es común tener una hiperpotasemia grave en pacientes con una lesión renal, un estadio 2 o 3, ¿sí? Entonces, enfocándonos ya en un paciente que tenga una hiperpotasemia grave, es decir, más allá de 6.5 mil equivalentes, que podemos evidenciarlo antes incluso de que estén los exámenes de laboratorio con un simple electrocardiograma con las famosas T picudas, ¿sí? Muchas veces asimismo ya se pierde la onda P o tenemos estas características de QRS, ¿no? Entonces, en pacientes con lesión renal aguda que tienen un potasio sérico mayor a 6.5 mil equivalentes, con signos y síntomas graves de hiperpotasemia, como es anomalías de la conducción cardíaca, debilidad muscular, los pacientes de igual forma tienen que ser dializados urgentemente, ¿sí? Sí, obviamente no se puede dar el caso de que en lo más próximo se puede realizarlo, entonces debemos dar un tratamiento rápido, ¿sí? Que es decir, con insulina y de igual forma con glucosa, con calcio intravenoso, ¿sí? Con beta 2 adrenérgicos, como es el salbutamol, ¿sí? Entonces, manejar hasta que el paciente pueda irse a un centro de diálisis. Entonces, aquí tenemos las características clínicas de una hiperpotasemia, lo que se presenta en un electrocardiograma, lo que debemos realizar en el tratamiento como tal, ¿sí? Principalmente lo que se debe realizar es dar gluconato de calcio, 1 gramo, ¿sí? Que vienen en ampollitas de 10 ml en solución al 10%. Eso podemos pasar durante 2 o 3 minutos, ¿sí? Entonces, ha corroborado cuando existe una hiperpotasemia de forma grave con insulina y glucosa, ¿no? Entonces, aquí tenemos los factores que van a condicionar cuándo podemos utilizar glucosa o no, o solo un régimen común consiste en una inyección en bolo de 10 unidades de insulina regular, seguida inmediatamente de 50 ml de dextrosa al 50%, es decir, 25 gramos de glucosa. Posteriormente infundimos dextrosa al 10%, de 50 a 75 ml hora y monitoreamos cerca de los niveles de glucosa en sangre cada hora durante 5 a 6 horas, ¿sí? Este es el manejo de la insulina. Y de igual forma hay que administrar terapia para eliminar el potasio del cuerpo, ¿sí? Que esto
En realidad, en los centros de salud pública a nivel de nuestro país, no es que tengamos, ¿no? De igual forma ya el tratamiento posterior que debemos hacerlo es obviamente identificar la etiología de la insuficiencia renal aguda, tratamientos de causas reversibles como mencionamos la hipotensión, depresión de volumen, obstrucción del tracto urinario, eliminar cualquier riesgo activo para minimizar una nueva lesión, identificar y tratar las complicaciones que eventualmente puedan requerir terapia de reemplazo renal, ¿sí? Asimismo, enfocándonos a los medicamentos que debemos suspender, en el caso de que el paciente esté utilizando AINES, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinasa, bloqueadores de receptor de angiotensina y nefrotoxinas, antibióticos como son aminoglucósidos, anfotericina, tenofovir, nefrotoxina, al menos en la fase aguda de la lesión renal como tal. Entonces, asimismo, la dosificación de fármacos que podemos utilizar en los pacientes, principalmente nos vamos a enfocar en el tercero y el cuarto, ¿sí? Obviamente el aclaramiento de creatinina nos va a llevar 24 horas en la recolección de la orina total para poder hacer esta ecuación. Entonces, en pacientes de emergencia casi no lo podemos realizar porque el paciente emergente en realidad muchas veces requiere tratamiento que debemos hacerlos en las primeras horas. Entonces nos basamos con la ecuación de Cockcroft-Holt, que es simple y lo podemos hacer con la creatinina sérica que obtuvimos en la llegada del paciente y que solo nos tenemos que reemplazar datos del 140 menos la edad del paciente por el peso en kilogramos que tenga. Esto se lo va a dividir para 72, ¿sí? Y se le va a multiplicar por la creatinina. ¿Sí? Y en caso de que sea mujer, se va a multiplicar por 0.85. Entonces, dependiendo de ello y ver cuánto es el filtrado glomerular, ¿sí? Calcular las dosis de los medicamentos. Asimismo, ya en pacientes de que tengan depresión de volumen, la fluidoterapia va a ser la mejor elección, ¿sí? En pacientes hipovolémicos que tengan estados de deshidratación como vimos en pacientes con hipotensión, que estén taquicárdicos, de que estén con vómito, con diarrea, entonces la fluidoterapia va a ser la mejor elección. Podemos administrar infusiones de solución salina de 1 a 3 litros, dependiendo cada paciente. Si en pacientes de que tengan algún tipo de riesgo, adultos mayores, pacientes con antecedentes de algunas otras enfermedades, podemos en primera instancia intentar con 1 litro, ¿sí? Entonces, para no tener problemas, sobre todo con sobrecarga de volumen, aquí hay que ser bastante claro y enfático, como comentamos en alguna tabla que se presentó en pacientes con ascitis, en pacientes que en realidad tengan alguna sobrecarga de volumen, pero que no tengan una sobrecarga de volumen periférica, entonces en esos pacientes sí podemos administrar líquidos para tener una mejor manejo de la lesión renal que se esté dando. En pacientes de que tengan una acidosis metabólica, cuando el paciente tenga una acidosis metabólica severa, siempre asimismo el tratamiento de elección va a ser una terapia de reemplazo renal, es decir, diálisis urgente, ¿sí? En pacientes sobre todo en pacientes con sobrecarga de volumen, oliguria, anuria y acidosis metabólica grave y con pH menor a 7.10, entonces en ese paciente, el paciente que tiene sobrecarga de volumen, y que no esté orinando, entonces si nosotros le manejamos con líquido, les vamos a hacer un daño fatal al paciente. Entonces ese paciente debe ser remitido a un centro de diálisis, ¿sí? Y obviamente en pacientes que no tengan sobrecarga de volumen y la acidosis metabólica de igual forma sea severa, una alternativa hasta que el paciente pueda realizarse una diálisis, podemos utilizar como la alternativa bicarbonato de sodio. Asimismo existen fórmulas de que nos ayudan a ver cuál es el requerimiento de bicarbonato de sodio en cada paciente. Sí, en estados de hipervolemia, sí, asimismo como existen estados de hipovolemia en la lesión renal, también tenemos estados de hipervolemia que por lo general
el uso de diuréticos va a ser en pacientes de que no tengan anuria, ¿sí? Pacientes de que para nada están hablando prohibido el uso de diuréticos, ¿sí? Principalmente utilizaremos diuréticos de asa como es la furosemida, ¿sí? A veces colaborado de la clorotiazida, en dosis de 500 miligramos, que va a potenciar el efecto de la furosemida como tal, ¿sí? Entonces, enfocándonos en el tratamiento general, ¿sí? Si nos ahondamos, si nos vamos a cada causa de que lleva a un paciente a tener una lesión renal, entonces tendríamos un sinnúmero de tratamientos, ¿sí? Pero el tratamiento general que debe ser llevado a un paciente con una lesión renal aguda, pero en primera instancia, el ingreso, hay que corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y la acidosis metabólica, retirar agentes nefrotóxicos, como dijimos, el uso de medicamentos, AINES, aminoglucósidos. El paciente debe tener una vía venosa y hay que realizar reposición de volemia en estados hipovolémicos, valorar una sobrecarga de volumen y diuresis, asimismo para no sobrecargarle más al paciente, ¿sí? Y obviamente el paciente debe estar colocado una sonda vesical para ver cuál es la dosis y respuesta del tratamiento que estemos realizando, ¿sí? Entonces, el tratamiento específico una lesión prerrenal, debemos ver cuál es la causa, rápidamente reversible, debemos hacer una reperfusión renal, pacientes de que tengan depresión de volumen, darle líquidos en pacientes que estén edematosos, en cambio retirarles líquido, utilizar diuréticos. En lo que respecta al fallo renal o parenquimatoso, no existe un tratamiento específico, pero el objetivo es de que no haya más lesión. Y en el fallo, en una lesión de tipo postrenal, el objetivo va a ser eliminar la obstrucción, la colocación de una sonda vesical, un sondaje suprapúbico transvesical, una nefrostomía, un paciente que tenga que ser realizado una cirugía, colocar un catéter doble J, una litotripsia para eliminar la obstrucción. Entonces eso va a mejorar el estado del paciente. Eso en cuanto se refiere a la lesión renal aguda, sí que de igual forma hemos topado algunos puntos de la enfermedad renal crónica, pero hay que igual forma enunciar que la mayoría de pacientes que llegan al área de emergencia son pacientes con una enfermedad renal ya crónica de larga data, sí que llegan descompensados, entonces en esos pacientes de igual forma hay que enfocarnos para que tener un buen manejo de su descompensación. Entonces, tenemos que la lesión, la enfermedad renal crónica como tal, se define como la presencia de daño renal, generalmente detectado como una excreción urinaria de albúmina de 30 o más de 30 miligramos día, o equivalente a una función renal disminuida, es decir, una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Esto obviamente con un tiempo de 3 meses o más, independientemente de la causa. Entonces, aquí tenemos una tabla que evalúa la presencia de uno de los siguientes criterios durante al menos más de 3 meses. Entonces, los marcadores de daño renal, puede que exista uno o varios, si existe una albuminuria más de 30 miligramos de 24 horas, ¿sí? Anormalidades en el sedimento urinario, anormalidades electrolíticas y otras debidas a trastornos tubulares, anormalidades estructurales detectadas por imágenes, historia de trasplante renal o una disminución de filtrado glomerular menor a 60. Entonces, dependiendo de ello, clasificamos la enfermedad crónica basada en la filtración glomerular y la albuminuria, asimismo como la lesión renal aguda. Dependiendo del filtrado glomerular, va a ser normal, levemente disminuido, leve a moderado, moderada a severa, gravemente disminuido, o una insuficiencia renal ya que debe ser tratada con diálisis cuando ya el filtrado glomerular esté por debajo de los 15 miligramos por decilitro. Y de igual forma las etapas de albuminuria, que ya mencionamos cuando evaluamos la lesión renal aguda. Y el tratamiento va a ser enfocado de la insuficiencia renal crónica en tratar las causas reversibles de la insuficiencia renal, prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad renal, tratamiento de las complicaciones de la insuficiencia renal, ajustar dosis del fármaco cuando sea apropiado para el nivel de tasa de filtrado glomerular estimada o la identificación y preparación adecuada del paciente que se requiera para una terapia renal sustitutiva.
¿sí? Principalmente la medicación que el paciente debe llevar en el domicilio de un paciente con una enfermedad renal crónica va a ser enfocada en una renoprotección. Por lo general se utilizan los DIECA y los DARA2, ¿sí? Con estos objetivos, con un objetivo antihipertensivo, cardioprotector en pacientes hipertensos, para que no, de igual forma, se utiliza los DIECA, los DARA2, ¿sí? Se utiliza de igual forma los calcio antagonistas como el amlodipino, alfa y beta bloqueantes, de igual forma vasodilatadores, de igual forma para tener un objetivo de una presión menor a 140-90, calcio agonistas y alfa bloqueantes con un objetivo de 130-80, los vasodilatadores para tolerar una presión de 150-90 si el paciente es dañoso y si tiene una rigidez vascular. En pacientes de igual forma con manejo hidrosalino y hipertensión arterial, también el uso de diuréticos de asa como la furosemida, la hidroclorotiazida, sí, obviamente la creatinina es menor de 2. Si ya la creatinina es mayor de 2, no podemos utilizar ya la hidroclorotiazida y el manejo sería mejor con antialdosterónicos como la espironolactona. En pacientes con diabetes, el control de igual forma con la insulina con insulina y antidiabéticos orales, con objetivo de que la hemoglobina glicosilada esté por menos del 7% para no provocar más lesión renal. Ahí podemos, de igual forma en lo que se refiere a los antidiabéticos orales, ajustar las dosis como es la metformina, las glinidas o las glitazonas. En pacientes con dislipidemias, el uso de estatinas siempre va a ser recomendable para llegar a un objetivo de un LDL menor a 70 miligramos por decilitro. En pacientes con acidosis metabólica podemos de igual forma utilizar, como mencionamos anteriormente, el bicarbonato de sodio, sobre todo para prevenir la acidosis, hiperuricemia, el uso del halopurinol, el fluoxetat, para llegar a un objetivo de una uricemia superior a 7 miligramos por decilitro. El uso de igual forma de agentes estimulantes de la eritropoiesis, como tenemos el caso de la eritropoietina. Esto, el uso va a tener criterios, ¿no? Cuando el paciente ya con una enfermedad renal crónica tenga una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, ¿sí? Siempre que la saturación de transferrina sea mayor a 20% y la ferritina mayor a 200 nanogramos por mililitro. Si esto no cumple, entonces el paciente antes del uso de eritropoietina deberíamos transfundirle hierro, ¿sí? Para llegar a esos valores y ahí sí que la eritropoietina sea de mejor acción. No se recomienda la eritropoietina en neoplasias activa o recién diagnosticada porque induce más al desarrollo de su neoplasia que es diagnosticada recientemente, o de igual forma en antecedentes de enfermedades de cerebrovasculares, porque de igual forma puede existir recurrencias de accidentes cerebrovasculares. Ya hablando de la dosis de la eritropoietina, es de 50 a 100 unidades por kilogramo semana, ¿sí? Entonces, se han realizado estudios, ¿sí? De que por lo general se dan monodosis, ¿sí? De 4.000 a 10.000 unidades por vía subcutánea a la semana o de 10.000 a 20.000 unidades por vía subcutánea cada 2 semanas. Como mencioné, se han realizado estudios de que el efecto de darlo en una semana o 2 semanas es el mismo. Por último, los pacientes que ya cumplan con terapia de reemplazo renal, es decir, pacientes que requieran diálisis, cuando cumplan alguno de estos criterios, como es oliguria o onuria menor de 200 mililitros por minuto, acidosis metabólica con un pH menor de 7.10, hiperazoemia con BUN igual mayor de 80, hipercalemia mayor de 6.5, una hiponatremia menor de 115, una hipernatremia mayor de 120, hipertermia, anasarca, síndrome de disfunción organal múltiple. Hay que ser claros de que algunos de ellos, por ejemplo, la hiponatremia, la hipernatremia, esto puede ser revertido sin llegar a un terapia de reemplazo renal. Pero si esto, a pesar de que ya se da el tratamiento de urgencia, a pesar de que se haya dado un tratamiento de ataque para revertir ello, no hay alguna reversión, no es factible revertir esos resultados, entonces ahí es cuando ya cumple el criterio para una terapia de reemplazo renal.
Entonces, en pacientes de que ya requieren, como digo, una terapia de reemplazo renal, tenemos en primer lugar la diálisis peritoneal, que ya últimamente está ya en desuso, ¿sí? Por todas las contraindicaciones que tiene. Sin embargo, por este tema de la pandemia, por que la mayoría de centros, de unidades de terapia intensiva, centros de diálisis, estaban copados de pacientes COVID, nuevamente se empezó el manejo de diálisis peritoneal, pero hoy en día ya no se recomienda por el manejo. Como tal, debe hacerlo el mismo paciente, entonces no se va a garantizar siempre un adecuado manejo, una adecuada sepsia, antisepsia. Pero bueno, esta es una técnica que se utiliza para filtrar la sangre y limpiarla de impurezas de una membrana natural. Sabemos de que este tipo de diálisis no puede realizarse en pacientes con antecedentes de cirugía abdominal, ¿sí? El objetivo es de que ese catéter vaya al peritoneo, que es una membrana que va a recubrir la cavidad abdominal. De esta manera, la sangre se va a filtrar y salir del cuerpo, ¿sí? Si el paciente lo realiza por sus propios medios, el paciente por sí solo él se realiza, esto puede hacerle de 4 a 5 veces por día, ¿sí? O muchas de las veces hay un aparato, ¿sí? Que lo hacen durante las noches, que eso va a ser ciclado, ¿no? Entonces, eso es automático, pero en la mayoría de los casos el paciente lo hace por sí solo. Y por último, la hemodiálisis, sí, que ya es un procedimiento de depuración sanguínea extracorpórea a través de un acceso vascular especial que se extrae la sangre del paciente para hacerla pasar a través de un filtro o dializador que contiene una membrana semipermeable con un líquido de diálisis dializado de características predeterminadas, alrededor de 4 horas del procedimiento, por lo general de unas 2 a 3 veces por semana en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Y el último de los casos, si existe esa suerte, si lastimosamente en países de tercermundistas como es el nuestro, es un poco complejo de que todos los pacientes tengan acceso a una terapia de un trasplante renal como tal, ¿sí? Entonces ese sería el mejor de los casos en pacientes de que puedan accederlo a ello, ¿sí? Entonces, eso en cuanto se refiere a la lesión renal, ¿sí? Recordar siempre los puntos importantes en saber ante qué tipo de lesión renal estamos, qué está afectado en los mecanismos de fisiopatológicos para poder dar un buen tratamiento y no agudizar más el proceso del paciente como tal que llega al área de emergencia, saber el tratamiento adecuado, saber el tratamiento emergente de situaciones de riesgo como es un edema agudo de pulmón, una acidosis metabólica severa, una hiperpotasemia grave, ¿sí? De que si no se da las medidas necesarias de emergencia, entonces el paciente va a tener un alto riesgo de mortalidad. Entonces, hasta que el paciente pueda llegar a un centro de diálisis, entonces debemos dar esa terapia emergente para que el paciente pueda llegar un poco más estable a un centro de diálisis. ¿Alguna pregunta de la clase del día de hoy? Colegas. Doc, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la glucosa al 10% y 50% y cuándo se recomienda cuál de las Muy dos bien. para un A ver, paciente hipoglicémico? Lo que cambia aquí es únicamente la concentración de glucosa en el suero, el porcentaje de carbohidratos en la solución como tal, pero lo que hay que tener bastante en cuenta en la reanimación con glucosa al 10 o el 50% es el manejo de por dónde pasamos. Es decir, la glucosa al 10% tranquilamente lo podemos administrar por una vía periférica, ¿sí? Y obviamente la del 50% no podemos realizar por el riesgo a flebitis que tiene. Entonces, esa glucosa al 50%, si bien es cierto, eh, es recomendado en estados de hipoglicemia grave, ¿no? Entonces, de que necesitamos hacer una reversión rápida de los niveles de hipoglicemia como tal, pero no se podría manejar por un acceso venoso periférico por el riesgo de flebitis, ¿sí? Entonces, esa ya se debe canalizar una vía central
y se puede infundir. Las ventajas de la dextrosa al 50% es por su porcentaje, su concentración mayor a la del 10%, entonces requiere de menos líquidos. Por ejemplo, en un paciente que no orina, de que tenga una lesión renal ya terminal y que también nos haga una hipoglicemia, entonces más o menos para reanimarlo con dextrosa al 10% requeriríamos de 150, 200 ml de bolo y que con la dextrosa al 50% nada más necesitaría de 40 a 50 ml. Entonces lo que cambia en las dos soluciones es la concentración, pero el manejo que se debe dar cada uno no se podría hacer el mismo que se puede dar con una dextrosa al 5 al 10 por una vía periférica o ya la del 50% que sí ya requerimos de un acceso venoso central. ¿Esa era la duda? Sí. Por ejemplo, en un paciente en diálisis, se puede pasar, como decía, la glucosa 50%, unos 20, 40 ml, dependiendo de la hipoglicemia. Claro, o sea, ahí hay que ver el contexto del paciente, porque si el paciente está sintomático, hay que recordar de los estados de hipoglicemia que ya son de manejo urgente, que es cuando ya bajan de 40 a 45 miligramos por decilitro. Entonces, ahí ya se debe hacer un manejo ya emergente como tal, y ahí sí, de hecho, esa misma de dextrosa al 50%, podríamos administrarlo por la misma fístula. Ah, ya, muchas gracias, Dos. Sí, entonces, sí, sobre todo eso igual hay asimismo otros medicamentos de que nos ayudan, tienen una acción rápida como es el glucagón para restablecer los niveles de glucosa. Entonces, porque esos mejoran la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, creo que todavía no creo que llegamos al manejo de hipoglicemia, ¿verdad? No creo que hemos todavía llegado a ese tema, pero ahí de igual forma se adentrará más al tema y se evaluará el manejo. Ujú. Ya. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Espero que la clase del día de hoy haya sido de su agrado, de su utilidad para su práctica diaria. Y por último tenemos esta frase de que nos ayuda de que lo que menciona en esa frase que dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieras estar mañana, es de que nos hace referencia de que todo lo que estamos viendo día a día es para que cada día adquiramos más conocimientos, más destrezas, para sobre todo ponerlos en práctica a diario en la unidad que nosotros laboremos y con el único beneficio que es el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, sin más que agregar, nos veríamos conmigo el día miércoles con trauma torácico y trauma de columna y el día de mañana con el doctor Ajitinbay, que tiene igual forma su tema que prosigue, ¿no? Que tengan una buena noche, colegas. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.